llamo Javier Acosta. Pero en este mundo de mierda que elegí, todos me conocían como El Sombra. Tengo 51 años, aunque siento como si llevara 200 a cuestas, cada uno de ellos arrastrando cadenas que no se ven, pero que pesan más que el plomo de las balas que disparé y que vi disparar. De esos 51 años, casi 20 los pasé al servicio del cártel de Sinaloa, en la época que los nostálgicos idiotas llaman dorada y que no fue más que una era bañada en sangre, tequila y perico. Cuando los nombres de los jefes se susurraban con un miedo reverencial, un temor casi religioso, y no se gritaban en corridos pendejos para mocosos con ínfulas de malandros que creen que la vida es un videojuego donde siempre hay un botón de reinicio. Hoy les hablo, o más bien, les escribo este testamento desde el infierno en la tierra, la tumba para hombres vivos, que los gringos llaman con un orgullo que me revuelve las tripas, la Alcatraz de las Rocosas. La prisión de máxima seguridad ADX Florence, en el puto desierto de Colorado, Estados Unidos. El aire aquí dentro es reciclado, muerto. Huele a desinfectante industrial con olor a pino falso, a sudor rancio de hombres que han olvidado cómo es el sol, y a la desesperanza más pura y concentrada que puedan imaginar. Es un olor que se te pega a la piel, al pelo, al alma. No hay sonidos, no como los conocen ustedes. El silencio es el verdadero carcelero. Un silencio espeso, pesado, que te aplasta y te obliga a escuchar el estruendoso ruido de tus propios pensamientos, el desfile incesante, interminable, de tus fantasmas que gritan en tu cabeza día y noche. Los gringos, en su justicia fría, burocrática y matemática, me regalaron 3 cadenas perpetuas, una por cada década de mi vida que le regalé al diablo, y otras tantas sentencias consecutivas que suman más años de los que ha existido su puto país. No voy a salir de aquí ni en un cajón. Mi cajón es esta celda de concreto de 2 por 3 metros, con una cama de cemento, un retrete de acero inoxidable y una pequeña ventana. Una rendija miserable de 10 centímetros de ancho, que me muestra un pedazo de cielo tan azul y tan indiferente que duele mirarlo. Un recordatorio constante de un mundo que ya no me pertenece. El gobierno americano, en su infinita sabiduría burocrática, cree que me tiene aquí por mover toneladas de cocaína por sus narices y por un par de docenas de trabajos que mis antiguos compadres, en su prisa por salvar su propio pellejo, se encargaron de achacarme con lujo de detalles en sus confesiones a cambio de una rebaja de condena. Tienen razón, por supuesto, en los hechos crudos. Pero se equivocan en lo más importante, en el meollo del asunto, en la verdad que se esconde bajo las capas de expedientes y testimonios. No estoy aquí por lo que hice, estoy aquí por lo que sé. Y hoy, por primera vez, con el cáncer royéndome el hígado como un perro hambriento y nada más que tiempo y espectros por compañía, voy a contar la verdad sobre esa noche. La noche que definió a una leyenda y me condenó a mí a esta muerte en vida. La noche del 15 de mayo de 1992 en mi Culiacán, la noche en que la música murió. Todos ustedes, los que viven afuera, en ese mundo que para mí ya es tan ajeno como la superficie de la luna, conocen la leyenda. La han visto 1000 veces en videos de YouTube de mala calidad, digitalizados de viejas cintas de VHS, con el audio saturado y los colores desvaídos. Chalino Sánchez, en el escenario del Salón Bugambilias, bañado en sudor y luces de neón baratas. El ídolo del pueblo en su regreso triunfal a la tierra que lo vio nacer y lo obligó a huir. Un hombre con sombrero. Uno de tantos en ese mar de sombreros. Se le acerca entre canción y canción, le entrega un papelito doblado. Ven el video y observan,
como si fuera una película de suspenso. El sudor frío que de repente le perla la frente. Ven cómo su sonrisa de macho sinaloense se congela por un segundo que dura una eternidad. Cómo lee esa nota y cómo su mano, la misma mano que había sostenido un arma en un tiroteo en Coachella, tiembla visiblemente al arrugar el papel. Todos se preguntan, se hacen pajas mentales, ¿qué chingados decía esa nota? Se han inventado 1000 historias, a cada cual más pendeja. Que si era la petición de una canción con dedicatoria para un capo presente, que si era una amenaza de un marido celoso por una vieja, que si un rival le recordaba una deuda de juego. Mentiras. Pura mierda para venderles una historia más romántica, más digerible, más de película. La verdad, como siempre, es más simple, más cochina y más brutal. Yo, Javier Acosta, el que alguna vez fue el Sombra, escribí esa nota. La caligrafía de mierda, apretada y nerviosa, era la mía. La orden vino de arriba, de uno de los hombres más poderosos y temidos de Sinaloa. Un hombre cuyo nombre aún hoy me provoca un escalofrío en los huesos. Y lo que Chalino Sánchez leyó esa noche no fue una amenaza cualquiera. Fue una sentencia. Una que decía, sin rodeos, con la fría economía de las palabras de quien no necesita adornos. Te dimos la oportunidad de no volver. Esta es tu última canción. Y ese cabrón, ese puto Chalino, con los huevos más grandes que he visto en mi perra vida, en lugar de tirarse del escenario y correr por su vida como cualquier ser humano racional hubiera hecho, arrugó el papel, se secó el sudor con el dorso de la mano y siguió cantando. Cantó su propia misa de requiem para un público que lo adoraba y que no tenía ni puta idea de que estaban asistiendo a su ejecución. Seguro se preguntan cómo un güey cualquiera, un don nadie de una colonia jodida, termina escribiendo sentencias de muerte para los patrones de la maña. No se imaginen que nací en cuna de oro o que desde niño soñaba con ser un sicario de película, con trocas del año y viejas de revista. Mi historia es la de miles en Culiacán, la de tantos plebes que nacen con las cartas marcadas, con un solo camino visible cuando la desesperación aprieta y el hambre muerde las tripas. Nací y crecí en la colonia Tierra Blanca, un lugar donde el polvo se te mete hasta el alma y las promesas de un futuro mejor suenan a un chiste cruel contado por un borracho. Mi jefe, Aurelio Acosta, un hombre honesto y duro, como una roca del desierto, era albañil. Se partía el lomo bajo el sol culichi de la mañana a la noche, llegando a casa con la piel curtida, oliendo a cemento y sudor, con las manos como lijas. Recuerdo su olor, el orgullo en su mirada cuando me enseñaba a leer los planos de una casa. Todo en orden, mijo, me decía, con su voz rasposa. Todo tiene su lugar, sus cimientos, las cosas bien hechas duran para siempre. Así debe ser la vida. Mi jefa, Elena, limpiaba casas de ricos en las quintas. Llegaba con las manos agrietadas por el cloro y el olor a la opulencia ajena pegado a la ropa. Un olor a perfume caro y a comida que nosotros solo veíamos en las revistas. Éramos pobres, pero honrados, como dicen. Comíamos frijoles y tortillas, y si había suerte, un pedazo de carne el domingo era un banquete que celebrábamos como si fuera Navidad. Yo no era tonto. Era bueno para los números. Me gustaba el orden de las cuentas, la lógica implacable de los balances. Soñaba con ser contador, con tener una oficina con aire acondicionado, una camisa limpia cada día y un futuro sin sobresaltos. Un futuro como el que mi padre describía en sus planos. Pero la vida en Culiacán tiene otro ritmo, otro plan para los jodidos. Mi padre se cayó de un andamio de 6 metros en una construcción del gobierno que, por supuesto, no tenía las medidas de seguridad adecuadas.
Un accidente. Una tragedia silenciosa que no sale en los periódicos. Se chingó la espalda para siempre. De ser el pilar de la casa, la roca, se convirtió en una sombra de dolor postrada en una cama. Un hombre quebrado física y espiritualmente. Sus lamentos en la noche eran la banda sonora de nuestra desgracia. Los doctores costaban, las medicinas costaban, y la desesperación, esa no cuesta nada. Esa te la regalan en cada farmacia que te niega el crédito, en cada puerta que se te cierra en la cara. Empecé a trabajar de lo que fuera. Cargador en el mercado de abastos, sintiendo el peso del mundo en mi espalda por unos cuantos pesos. Lavacoches, viendo mi reflejo distorsionado en el lujo de otros. Mesero en una fonda mugrosa. Pero el dinero era una miseria, una burla que apenas alcanzaba para los frijoles y unas cuantas pastillas para el dolor que no le hacían ni cosquillas a los lamentos de mi padre. El dolor de mi jefe, en cambio, no entendía de presupuestos. Un día, un vecino, un vato al que todos conocíamos en el barrio, Ramiro, me vio con la cara larga, sentado en la banqueta con la derrota pintada en los ojos. Ramiro siempre traía buena troca, una Cheyenne del año, ropa de marca y una sonrisa de tiburón. Era puntero para la gente del Fine Mayo Zambada, que en ese entonces empezaba a ser una sombra gigante junto a los otros grandes. Se me acercó, su sombra tapando el sol, y me puso una mano en el hombro. Su mano era pesada, segura. Sombra, me dijo, aunque aún no me llamaban así. Te veo jodido, plebe. La vida te está pateando el culo. ¿Quieres hacer billete de verdad? Un jale rápido, sin pedos. Nomás tienes que ir a dejar un paquete al otro lado de la ciudad. Nadie te va a preguntar nada, y tú no preguntes nada. Yo sabía perfectamente qué clase de paquete era. No era pendejo. En Culiacán, hasta los niños de primaria saben lo que significan esos paquetes y esas vueltas. Por un segundo, mi sueño de ser contador gritó dentro de mí. La voz de mi padre hablándome de cimientos y orden. Pero luego vi en mi mente sus ojos, los de mi padre, doblado de dolor en la cama, y la cara de mi madre, envejeciendo 10 años en un solo mes, con surcos en la cara que no eran de edad, sino de pura preocupación. Acepté. Mi sí fue apenas un susurro, pero resonó en mi alma como un disparo. Ese fue el primer paso hacia el abismo. No fue por poder, ni por gloria, ni por adrenalina. Fue por un puto frasco de analgésicos para mi padre. La primera dosis es la que te engancha, y no hablo de la droga. Hablo del dinero fácil, de esa sensación de poder que te da el respeto nacido del miedo de otros. Una vez que lo pruebas, que resuelves un problema imposible con un fajo de billetes, ya no hay vuelta atrás. El contador Javier Acosta se murió ese día, en esa banqueta polvorienta de tierra blanca. Nació el Sombra. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautizo de sangre, el trabajo que me arrancó de tajo lo que quedaba de mi antigua vida, no tardó en llegar. Ramiro vio algo en mí. Vio que era callado, observador, que no hacía preguntas pendejas y, sobre todo, que cumplía las órdenes sin chistar. «Eres una sombra, cabrón», me dijo un día, después de un jale exitoso, mientras contábamos un fajo de billetes en el asiento de su troca. Te mueves sin hacer ruido, sin que nadie te vea venir. Y así se me quedó el apodo. La orden fue un levantón. Un empresario de Mazatlán, un pez gordo de la construcción, le había jugado chueco al patrón, lavando dinero para un cártel rival de Tijuana. La orden de Ramiro fue clara como el agua. Tráiganlo vivo. El jefe quiere platicar con él. La palabra platicar tenía un peso terrible.
un eco de sierras eléctricas y soplete. Fuimos 4 en una Suburban negra, sin placas, con los vidrios más oscuros que la conciencia de un político. Yo iba en el asiento de atrás, con un cuerno de chivo nuevo, recién aceitado, en las manos. Pesaba como si estuviera hecho de plomo y de todos mis pecados futuros. El corazón me latía en la garganta. Un tambor salvaje que ahogaba el sonido del motor y del corrido de los invasores de Nuevo León que sonaba bajo en la radio. El olor dentro de la camioneta era una mezcla nauseabunda de tabaco rancio, aromatizante de pino barato colgado del retrovisor y la tensión palpable de 3 hombres listos para matar. Era un olor a miedo, pero no el mío, sino el que estábamos a punto de infligir. El sudor me helaba la espalda y las manos, a pesar del calor culichi. ¿Qué diría mi padre si me viera ahora? Pensé. El hombre que me hablaba de cimientos y de hacer las cosas bien. Y aquí estaba yo, a punto de demoler la vida de alguien. Relájate, Sombra, me dijo el chueco, el que iba de copiloto, sin voltear a verme. Su voz era una lija. Tenía una cicatriz que le partía la ceja en 2 y una sonrisa perpetua que no llegaba a sus ojos muertos. La primera vez siempre se te aprieta el culo. Ya después es como ir a las tortillas, un mandado más. El pícoro, que manejaba, soltó una risita seca, un sonido como de huesos rompiéndose. O como ir a confesarse, dijo, cambiando de estación en la radio. No más que aquí el Padre somos nosotros, y la única penitencia que damos es con plomo. Me temblaban las manos, pero apreté el rifle con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No quería que notaran mi miedo, que me vieran como el novato, el eslabón débil. Interceptamos su Gran Marquis blanco a la salida de un restaurante caro de la zona Tres Ríos. Le cerramos el paso con una maniobra limpia, profesional. El chueco y el pícoro bajaron como perros de presa. El chueco rompió el cristal del conductor de un culatazo. El sonido del vidrio estallando fue como un disparo en la noche tranquila. Sacaron al tipo a rastras, mientras él gritaba como un cerdo en el matadero. El hombre, gordo y bien vestido con un traje que seguramente costaba más que mi casa, gritaba, pedía ayuda. La gente miraba desde la seguridad de sus coches de lujo o de las ventanas del restaurante, pero nadie, absolutamente nadie se movía. El miedo es el verdadero amo de México, el único que gobierna sin oposición. Lo aventaron en la parte de atrás, a mi lado, cayendo con un golpe sordo. Olía a una colonia cara, a miedo puro y a la cena de langosta que acababa de vomitar sobre su camisa de seda italiana. Me miró a los ojos, suplicante, con los suyos llenos de lágrimas y terror. ¿Cuánto quieren?, balbuceaba con la voz quebrada. Les doy lo que sea, tengo dinero, tengo propiedades en San Diego, díganme qué quieren. Yo no dije nada. Solo apreté el rifle con más fuerza, sintiendo el metal frío contra mis manos sudorosas, tratando de que no notara mi temblor. Mi trabajo era asegurarme de que no intentara ninguna pendejada. Durante el trayecto a una casa de seguridad en las afueras de Culiacán, en medio de la nada, el tipo no paró de llorar y suplicar. Hablaba de sus hijos, me decía sus nombres, sus edades. Mi hija, Sofía, cumple 15 la próxima semana. Le compramos su vestido. Por favor. Hablaba de su esposa, de un viaje que tenían planeado a Europa para su aniversario. Por un segundo, una fracción de segundo, sentí algo. Lástima, quizás. Una punzada de humanidad en el pecho. Pero la imagen de mi padre retorciéndose de dolor en la cama la borró de un chingadazo. Este cabrón se iba a Europa mientras mi familia no tenía ni para las medicinas.
Se me heló la sangre. La lástima se convirtió en un resentimiento frío y duro como el acero de mi rifle. Cuando llegamos a la casa, una construcción a medio terminar en medio del monte, rodeada de silencio y oscuridad, lo entregamos a otros hombres, tipos con rostros aún más duros que los nuestros. Nunca más lo volví a ver, ni a él, ni supe qué fue de su cuerpo, aunque me lo podía imaginar. A la semana, Ramiro me dio un fajo de billetes de $100, más dinero del que había visto junto en toda mi miserable vida. El patrón está contento, me dijo, dándome una palmada en la espalda que casi me tumba. Dice que tienes temple, que no te tiembla la mano. Mintió, por supuesto. Me había temblado hasta el alma, pero lo había ocultado bien. No me sentí orgulloso. No sentí nada. Solo un vacío frío en el estómago y el peso de esos billetes manchados de sangre en el bolsillo. Ese día entendí la primera regla para sobrevivir en este negocio. Tienes que matar al hombre que eras. Tienes que arrancarte el corazón y la conciencia a pedazos y enterrarlos tan profundo que ni tú mismo puedas encontrarlos. Y yo lo maté. Enterré a Javier Acosta, el aspirante a contador, en el desierto junto al cuerpo de ese empresario y junto a mis sueños de una vida ordenada y limpia. Episodio 2. La revelación. Con el tiempo, dejé de ser el plebe que solo acompañaba y apretaba el gatillo. Empecé a observar, a escuchar, a entender el verdadero juego. Y lo que descubrí me heló la sangre más que cualquier levantón, más que cualquier balacera. La verdadera revelación, el momento en que se me cayó la venda de los ojos, no fue en un tiroteo ni torturando a un soplón. Fue en una cena, una fiesta privada en un rancho espectacular en la sierra de Badiraguato, propiedad de uno de los meros meros, un hombre al que todos se dirigían con un respeto que rayaba en el pánico. Había música de banda en vivo, mujeres hermosas que parecían sacadas de revista, ríos de Buchanan's 18 y perico del bueno servido en charolas de plata. Yo estaba en una esquina, parte del equipo de seguridad personal del jefe, callado, invisible, como una pieza más del mobiliario, observando todo. En mi ingenuidad, yo todavía creía que sabía cómo funcionaba el mundo. Nosotros, los narcos, los forajidos, los malos de la película. Contra ellos, el gobierno, la ley, los buenos. ¡Qué iluso era! ¡Qué pendejo! Mi puesto esa noche era cerca de la entrada trasera, la que daba a un camino de terracería menos vigilado. Estaba oculto entre unas bugambilias, precisamente, con la orden de no dejar pasar a nadie que no estuviera en la lista. De repente, por el radio, me avisaron de un convoy que se acercaba. Aguas, sombra. Se acerca un convoy por el camino de atrás. 3 camionetas. Mi instinto fue inmediato. Corté cartucho. Mi cuerpo se tensó. Pensé que eran rivales, que se iba a armar el infierno. Informé por la radio, con la voz baja y controlada. Recibido. Estoy en posición, esperando órdenes. La respuesta me desconcertó. La voz en el radio sonó tranquila, casi aburrida. Tranquilo, sombra. Son amigos. Déjalos pasar sin pedos. ¿Amigos? ¿Quién chingados llegaba a un rancho del cártel en un convoy de 3 camionetas sin avisar? Vi las luces cortar el polvo de la noche. Eran 3 Suburbans negras, idénticas a las nuestras, pero con placas oficiales. No de la policía municipal, que eran nuestros empleados de medio tiempo. Hablo de camionetas con logos del Ejército Mexicano, de la temida Policía Judicial Federal. De ellas bajaron hombres de traje impecable, con portafolios de piel y zapatos italianos, que brillaban incluso en el polvo del rancho. Eran generales, políticos de alto nivel, el puto director de la Aduana Nacional.
Pasaron a mi lado, ignorándome, riendo entre ellos, y se dirigieron al patio principal, donde los patrones los recibieron como si fueran viejos amigos, compadres de toda la vida. Se abrazaban, brindaban juntos con el mismo whisky caro. Movido por una curiosidad que pudo costarme la vida, me moví de mi puesto, bordeando la casa principal, manteniéndome en las sombras. Me escondí detrás de una columna de cantera, desde donde podía ver el porche privado, donde se habían reunido los jefes y sus ilustres invitados. Vi con mis propios ojos, a menos de 10 metros, a un general del ejército, con el pecho lleno de medallas ganadas en desfiles, recibir un portafolio repleto de dólares a cambio de información sobre los movimientos de tropas en la supuesta guerra contra el narco. Escuché cómo se reían al hablar de un operativo fallido que habían montado para las cámaras de televisión esa mañana. ¡Qué puta broma! La guerra era un teatro, una simulación para la gente, para los gringos pendejos que se lo creían todo y mandaban sus millones para combatirnos. En realidad eran socios en el negocio más grande y lucrativo del país. El gobierno no combatía al narco, lo administraba. Decidía quién subía, quién bajaba, a qué cártel le tocaba la plaza y a cuál le iban a dar un calentón para que se alineara o para cumplir con las cuotas de arrestos que pedían desde Washington. Todo lo que nos decían en las noticias, todos los discursos de los presidentes, era una puta farsa. Nosotros éramos la cara violenta, los monstruos que asustaban a la gente común. Pero los verdaderos monstruos vestían uniforme y traje. Se sentaban en oficinas con aire acondicionado en la Ciudad de México y movían los hilos del país como si fuera un puto títere. Esa noche entendí que no éramos renegados. Éramos una división no oficial del sistema, un brazo armado y extraoficial del poder económico y político. Un mal necesario que ellos mismos habían creado y que alimentaban con armas, información y protección. El verdadero cártel no estaba en Sinaloa, estaba en Los Pinos. Esa noche el miedo se me transformó en un cinismo frío y absoluto. Episodio 3. El ascenso. A partir de esa revelación, mi carrera despegó. Mi silencio y mi capacidad para ver sin hablar, para entender sin preguntar, me hicieron invaluable. Me convertí en el sombra, el hombre de confianza para los jales delicados. No los que requerían una lluvia de balas, sino los que exigían discreción, inteligencia y una crueldad quirúrgica. Los que borraban problemas sin hacer ruido. Me encargaba de las extorsiones a empresarios que no querían colaborar, de las visitas de cortesía a periodistas que escribían más de la cuenta, de entregar los sobornos millonarios a jueces y magistrados. Mi trabajo era el aceite que mantenía la maquinaria de corrupción y muerte funcionando sin problemas. Recuerdo una vez, una misión que definió mi método. Un político local, un diputado federal recién elegido, se quiso pasar de listo. Había recibido una fortuna para su campaña con la promesa de facilitar unos permisos de construcción para un narcolaboratorio de metanfetamina en las afueras de la ciudad. Una vez elegido, con su fuero y su curul, se hizo el pendejo. Dejó de contestar las llamadas. El patrón, al que llamaremos Don Marcelino, un hombre de pocas palabras, mirada de hielo y aficionado a los gallos de pelea, me llamó a su oficina en el rancho. Estaba sentado en un sillón de piel, afilando la navaja de uno de sus gallos campeones con una parsimonia que helaba la sangre. No me miró cuando entré. «Sombra», me dijo, mientras probaba el filo con el pulgar. «Este señor diputado tiene mala memoria. Ve y refréscasela». No me dio más instrucciones. No hacían falta. Supe que no quería un cadáver, quería obediencia.
Pasé 2 semanas preparándome. No era un trabajo de fuerza bruta, era un trabajo de inteligencia. Contraté a un jardinero que trabajaba en su fraccionamiento, un hombre endeudado hasta el cuello, que por unos miles de pesos me contó todo. La rutina de la familia, los nombres de los niños, Diego y Valeria, el colegio al que iban, el Instituto Chapultepec, la hora de la clase de natación de Valeria los martes y jueves, el parque donde Diego jugaba fútbol los sábados. Durante días lo seguí. Me sentaba en mi coche a una distancia prudente, tomando fotos con un lente largo. Fotos de los niños riendo, jugando, comiendo un helado con sus caras embarradas de chocolate. Fotos de su inocencia. Era la parte más sucia de mi trabajo, profanar esa pureza con mi sola presencia. Cada clic de la cámara se sentía como una pequeña traición a la memoria del hombre que alguna vez quise ser. Una tarde, fui a la casa del político, una residencia en un fraccionamiento de lujo con seguridad privada. No entré a la fuerza. Toqué el timbre como cualquier visitante. Su esposa, una señora elegante, me abrió. Le dije con mi mejor sonrisa de vendedor de seguros que traía un mensaje urgente para su marido de parte de unos amigos empresarios. Cuando el tipo me vio sentado en su sala de piel italiana, se puso pálido como un muerto. No le grité, no lo amenacé. Me senté frente a él, me serví un vaso de agua de su jarra de cristal y con una calma que lo aterraba más que cualquier pistola, le empecé a hablar de sus hijos. Valeria es muy buena nadadora, le dije, sonriendo, mientras él me miraba con ojos desorbitados. Tiene un estilo excelente, se ve que le gusta el agua, nada como un pececito. Hice una pausa, tomé un sorbo de agua. Y Diego tiene una buena patada, ¿eh? Mucha potencia. Con buen entrenamiento, podría llegar a ser profesional. Mientras hablaba, sacaba de mi chamarra las fotos que les había tomado. Fotos nítidas, en primer plano. Se las puse en la mesita de centro de cristal, una por una, como si fueran cartas de una baraja macabra. El cabrón empezó a sudar, a temblar. Su fachada de hombre importante se derrumbó en segundos. El parque donde juega es muy bonito, continué en voz baja, pero está muy cerca de la avenida. Un niño corriendo tras una pelota. Uno nunca sabe. No hizo falta decir más. No tuve que mencionar violencia, solo posibilidades. La posibilidad de que un niño se ahogue en una alberca. La posibilidad de que una pelota de fútbol ruede hacia la calle. Al día siguiente, a primera hora, los permisos estaban firmados y entregados en la oficina de uno de nuestros abogados. Ese era mi estilo. El terror psicológico, la amenaza velada. Era más efectivo y más limpio que un balazo. Me convertí en el mensajero del diablo, el que te recordaba en voz baja que no importaba cuán alto estuvieras, siempre había alguien más arriba. Y ese alguien éramos nosotros. Episodio 4. La culminación. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Mayo de 1992. Culiacán hervía. Chalino Sánchez, el rey del corrido, el mito, regresaba a su tierra a cantar después de años de exilio autoimpuesto en Estados Unidos. El vato era una puta leyenda. Un cabrón que había salido de la nada, un campesino que se había ido de mojado y había regresado como un rey. Un tipo que le había metido un balazo a un cabrón, que lo intentó agredir en pleno escenario y que cantaba las historias de los valientes, los pistoleros y los narcos como nadie más podía hacerlo. Sus corridos eran el soundtrack de nuestra vida y nuestra muerte. Todos lo querían, todos lo respetaban, desde el campesino más humilde hasta el jefe más poderoso. Pero Chalino tenía un pasado. Y en Sinaloa, el pasado nunca muere, solo se agazapa,
esperando el momento perfecto para cobrar sus deudas. La orden vino directamente de don Marcelino. Estábamos en su rancho, la noche anterior al concierto. La banda tocaba en el patio, pero nosotros estábamos en su estudio privado, un cuarto forrado de madera oscura que olía a tabaco de puro y a poder. «Mañana», dijo, mientras miraba el atardecer teñir el cielo de rojo sangre a través de la ventana. «El cantante ese no puede salir vivo del salón Bugambilias». Lo dijo así, con la misma naturalidad con la que se ordena un café. Hubo un silencio denso. Hasta los grillos parecieron callarse. Otro de sus lugartenientes, más joven y más pendejo, cometió el error de preguntar por qué. Don Marcelino no se inmutó. No se le cuestionaba. Nunca. Pero ese día, extrañamente, estaba de humor para contar la historia. Quizás para que la lección quedara clara. Resulta que años atrás, en un baile en Coachella, California, Chalino se había involucrado con la mujer de un familiar muy cercano a don Marcelino. Una falta de respeto imperdonable. La familia es sagrada, y la humillación a la sangre se paga con sangre. Se le había advertido, a través de intermediarios, que no volviera a pisar Culiacán nunca más. Pero Chalino era terco, o quizás se sentía intocable por su fama. Y ahora estaba aquí, en nuestra casa, en el corazón de nuestro territorio, desafiándonos en nuestra propia cara. Don Marcelino no quería un escándalo en el concierto. No quería una balacera que calentara la plaza y atrajera la atención de los federales que no estaban en su nómina. Quería que fuera un mensaje, algo sutil y a la vez brutal. «Sombra», me dijo, y sus ojos se clavaron en los míos, fríos como el hielo. «Tú tienes buena letra. Escríbele una nota. Vamos a darle una última oportunidad, por el aprecio que alguna vez se le tuvo. Que se baje del escenario y se largue de Culiacán esta misma noche. Si lo hace, vive. Si no, que se atenga a las consecuencias». Me dio un pedazo de papel arrancado de una libreta y una pluma Bic. Me quedé un instante pensando qué poner. Tenía que ser claro, directo, sin rodeos. Escribí las palabras que me dictó mi instinto y la situación. «Te dimos la oportunidad de no volver. Esta es tu última canción». Se la di a don Marcelino. La leyó, asintió lentamente. «Dásela a uno de los meseros», me ordenó. «Que se la entregue en medio de una canción, que todo el mundo lo vea, pero que nadie sepa qué es». Esa noche fui al concierto. El salón Bugambilias estaba a reventar. No cabía un alma. El aire era espeso, una mezcla de sudor, perfume barato, cerveza y el humo de cientos de cigarrillos. La gente cantaba, bebía, bailaba. La energía era eléctrica, una mezcla de admiración y euforia. Yo estaba entre la multitud, un fantasma esperando la hora señalada, sintiéndome extrañamente fuera de lugar. Un intruso en una celebración que estaba a punto de convertir en un velorio. Vi al mesero, un plebe asustado al que le habíamos dado $500 y que no tenía ni puta idea de que estaba entregando una sentencia de muerte, subir al escenario y darle el papel a Chalino. Lo vi abrirlo. Vi cómo su sonrisa se congelaba. Vi el sudor brotar de repente en su frente, el color desaparecer de su rostro. Por un instante, el mundo se detuvo para mí. El rey del corrido, el hombre que le cantaba a la muerte sin miedo, la tenía ahora frente a él, en un puto pedazo de papel arrugado. Creí que pararía la música, que se disculparía con su público y se iría corriendo. Hubiera sido lo inteligente, lo lógico. Pero Chalino no era lógico, era valiente, que es algo mucho más raro y peligroso. Arrugó el papel con rabia, lo tiró a un lado.
Miró al público con un brillo de desafío y desesperación en los ojos, y con una voz que temblaba pero que retumbó en todo el salón, dijo: «A ver, mi gente, ¿quién quiere Alma enamorada?». Y la cantó. La cantó como si fuera la última vez que respiraba, con el alma en cada palabra, con una pasión que era a la vez un grito de guerra y una despedida. En ese momento, a pesar de saber lo que le esperaba, sentí un respeto inmenso por ese cabrón. Tenía los huevos que a muchos de nosotros, pistoleros de profesión, nos faltaban. Estaba mirando a la muerte a la cara y le estaba dedicando una canción. Cuando terminó el concierto, su suerte estaba echada. Lo seguimos en su camioneta Grand Marquis. Unas cuadras más adelante, una Suburban con hombres vestidos de judiciales federales. Nuestra gente, por supuesto, le cerró el paso. Fue limpio, sin disparos. Se identificaron, le pidieron que los acompañara. Él sabía que no era una detención. Se lo llevaron. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció en un canal de riego a las afueras de la ciudad, con 2 balazos en la nuca. El rey había muerto. Y yo, el Sombra, había sido el heraldo de su muerte. Esa noche algo se rompió dentro de mí para siempre. El respeto que sentí por su valentía se mezcló con la vergüenza de mi propia cobardía. Él murió de pie, cantando. Yo seguía viviendo, pero de rodillas ante un patrón. Punto de inflexión. Después de lo de Chalino, el negocio se volvió más oscuro, más sangriento. La caída de los grandes capos de Colombia y la lucha encarnizada por las rutas hacia Estados Unidos desataron el infierno en México. Las viejas reglas, los códigos de honor no escritos entre narcos, se fueron a la mierda. Antes, la guerra era entre nosotros. La familia, los civiles, se respetaban. Era una regla de oro. Pero llegaron los nuevos, gente como los hermanos Arellano Félix en Tijuana, y después los Zetas, trayendo una brutalidad que no habíamos visto nunca. Empezaron a matar esposas, hijos, a colgar cuerpos de los puentes como si fueran reses, a disolver gente en ácido. El negocio se convirtió en una carnicería sin sentido, una espiral de violencia por el puro placer de ser el más cabrón. Yo seguía haciendo mi trabajo, pero cada vez con más asco, con un nudo permanente en el estómago. Ya no era el joven desesperado tratando de salvar a su familia. Era un hombre de mediana edad, con las manos manchadas de demasiada sangre y el alma podrida hasta la médula. El punto de quiebre, el momento en que supe que tenía que salir o morir dentro de este infierno, llegó con una orden que ni yo, con todo lo que había hecho y visto, pude tragar. Un contador de la organización había estado filtrando información a la DEA. Un soplón. La orden de don Marcelino fue, como siempre, simple y terrible. Bórralo del mapa, a él y a todo lo que le respira cerca. Que nadie en su puta familia vuelva a ver la luz del sol. Que sirva de ejemplo para el siguiente que se quiera pasar de listo. Sabía perfectamente lo que eso significaba. No solo matar al contador, sino a su esposa y a sus 2 hijos. Una niña de 8 años y un niño de 6. Fuimos a su casa en la noche. Un comando silencioso de 4 hombres. Una casa normal, en un barrio de clase media, de esas con jardín y un columpio en el patio. Entramos en silencio, como fantasmas. El equipo se movió para asegurar al contador y a su esposa en su cuarto. A mí me tocó el cuarto de los niños. Empujé la puerta lentamente. La luz de la luna se filtraba por una ventana con calcomanías de estrellas que brillaban en la oscuridad. El cuarto olía a limpio, a talco de bebé, a inocencia.
La niña dormía abrazada a un oso de peluche. El niño roncaba suavemente, con la boca abierta y un hilo de baba en la mejilla. En la pared había dibujos suyos pegados con cinta. Un sol sonriente, una casa con un árbol, una familia de monigotes tomados de la mano. Saqué mi pistola, una .45 con silenciador. El metal se sentía helado, ajeno en mi mano. Apunté a la cabeza de la niña. Mi mano, la misma mano que había escrito la sentencia de Chalino, la misma que había sostenido un rifle en docenas de ocasiones, temblaba incontrolablemente. No podía. Simplemente no podía. Se me vino encima el peso de todo. Todas las muertes, todas las torturas, todo el dolor que había causado, de alguna manera retorcida, lo había justificado en mi mente. Eran parte del juego. Eran hombres que sabían dónde se metían. Pero esto era diferente. ¿Qué justificación había aquí? ¿Qué código? Esto era la maldad pura, sin justificación, sin honor, sin nada. Esto era matar el futuro. Me quedé ahí, de pie en la oscuridad, en una guerra civil dentro de mi propia cabeza. Una voz, la de El Sombra, me susurraba: ¿y qué? Es una orden. La cumples y mañana sigues vivo. Sigues comiendo. Sigues respirando. Esos niños no son nada para ti. Si no lo haces tú, vendrá otro y lo hará. Y a ti te cazarán como a un perro. ¿Quieres morir por dos mocosos que ni conoces? Pero otra voz, una que no había escuchado en años, la de Javier Acosta, la del hijo de Aurelio el albañil, gritaba con más fuerza: mira lo que eres, un monstruo. Aprieta ese gatillo y ya no habrá vuelta atrás. Ya no serás un hombre que hace cosas malas, serás el mal encarnado. ¿Es esto lo que querías? ¿Es por esto que dejaste morir tus sueños? ¿Para apuntarle a una niña que abraza un oso de peluche? Vi los dibujos en la pared. Esa familia de palitos sonriendo bajo el sol. Esa era la vida que yo nunca tendría, la que estaba a punto de destruir para siempre. La voz de mi padre resonó en mi cabeza. Las cosas bien hechas duran para siempre. Y esto estaba mal hecho. Estaba podrido desde los cimientos. Bajé el arma, salí del cuarto, con el corazón martillándome en el pecho y un sudor frío recorriéndome la espalda. Le dije al jefe del equipo que los niños no estaban, que seguro la esposa los había mandado a dormir con algún familiar. El güey me miró raro, con sospecha, pero la operación tenía que ser rápida. O me creyó, o se hizo el pendejo para no tener que hacerlo él. Hicimos el trabajo con los padres y nos fuimos. Pero yo sabía que mi propia sentencia estaba firmada. En nuestro mundo, la desobediencia y la piedad son la misma cosa: debilidad. Y la debilidad se paga con la muerte. Supe que era el siguiente en la lista. El Sombra, el hombre que resolvía problemas, se había convertido en uno. Y solo había una forma de resolver un problema como yo. Empezó la cacería. No fue algo inmediato ni obvio. Fue sutil, una red invisible que se iba cerrando a mi alrededor. Me empezaron a dar jales sin importancia, a mantenerme alejado de las reuniones importantes. Sentía las miradas en mi espalda en todo momento. Los susurros que se detenían abruptamente cuando yo entraba en una habitación. La paranoia se convirtió en mi única compañera. Dormía con una pistola bajo la almohada y saltaba con cada ruido. Sabía que me estaban vigilando, esperando el momento perfecto para quebrarme. Decidí huir. Tenía dinero guardado, una caleta con varios cientos de miles de dólares y pasaportes falsos. Mi plan era simple: llegar a la frontera con Arizona y perderme en el vasto territorio gringo. Empezar de cero, si es que algo podía empezar de la nada que me quedaba por dentro. Una noche,
sin decirle a nadie. Metí lo esencial en una maleta, tomé mi coche y manejé hacia el norte, hacia Nogales. Conducía como un demonio, pisando el acelerador a fondo en las rectas del desierto de Sonora, mirando constantemente por el retrovisor. Cada par de faros detrás de mí era una amenaza. Cada sirena a lo lejos me hacía sudar frío. Logré llegar a un pequeño pueblo a un par de horas de la frontera. Me registré en un motelucho de carretera para pasar la noche y cruzar al amanecer. Por un momento, me sentí casi a salvo. Qué estúpido. Estaba a punto de quedarme dormido cuando oí el ruido. Un golpe seco en la puerta. Luego otro. No era la policía. Ellos habrían gritado y tumbado la puerta. Eran ellos. Mi corazón se detuvo. Agarré la pistola que tenía bajo la almohada justo cuando la puerta voló en pedazos. Eran 3. Empezaron a disparar a ciegas. El cuarto se llenó de astillas, de polvo de yeso y del olor acre a pólvora. Me tiré al suelo, rodé detrás de la cama y respondí el fuego. Fue un infierno que duró apenas unos segundos, pero se sintió como una vida entera. Logré darle a uno en el pecho. Cayó haciendo un ruido sordo, pero eran demasiados. Una bala me alcanzó en el hombro, un dolor ardiente que me paralizó el brazo. Otra me rozó la pierna. Se me acabaron las balas. Escuché cómo se acercaban, pateando los escombros. Estaba acabado. Cerré los ojos, esperando el tiro de gracia. Pero en lugar de eso, la puerta del baño se abrió de golpe y de ahí salieron otros hombres. Gringos, rubios, altos, con chalecos que decían DEA. Gritaban en inglés, ¡al suelo! ¡Manos a la cabeza! Los sicarios que quedaban, sorprendidos, fueron abatidos en segundos. Resulta que la DEA llevaba meses siguiéndome, y el cártel, en un acto de suprema ironía y traición, me había vendido. Habían filtrado mi ubicación a los gringos a cambio de que dejaran pasar un cargamento importante por la frontera. Me usaron como carnada, como moneda de cambio. Me entregaron para deshacerse de un testigo peligroso que sabía demasiado y, de paso, hacer negocios con el enemigo. Herido y desangrándome en el suelo de ese motel de mierda, entendí la lección final y más amarga. En este negocio no hay lealtad, no hay amigos, solo hay intereses, y yo ya no servía a los suyos. Fui arrestado, extraditado y sentenciado. El Sombra fue atrapado, no por sus enemigos, sino por sus amigos. La traición definitiva. Y aquí estoy, en esta caja de concreto de 2 por 3 metros. 23 horas al día de encierro. 1 hora en una jaula al aire libre que no es más que un patio de cemento con un trozo de cielo arriba. La misma luz fluorescente que nunca se apaga. El mismo silencio que te vuelve loco, que te obliga a escuchar a tus propios demonios. Mi vida se acabó. No tengo familia que me visite. Los que no murieron me olvidaron por miedo o por vergüenza. Estoy solo con mis fantasmas. Y el fantasma de Chalino Sánchez es el que más me visita, con su canción Alma enamorada sonando en mi cabeza. Decidí hablar ahora, después de tantos años de silencio. No porque busque el perdón. Para gente como yo no hay perdón, ni en este mundo ni en el que siga. Tampoco lo hago por venganza contra el cártel. La mayoría de los que me traicionaron ya están muertos, asesinados por otros más jóvenes y más salvajes. Lo hago porque me estoy muriendo. Un cáncer en el hígado me está comiendo por dentro. Los doctores me dan unos meses, y antes de que esta oscuridad me trague por completo, quería que se supiera la verdad. Quería que supieran que ese hombre, Chalino, al que le arrebatamos la vida, murió con una dignidad y unos huevos
que ninguno de nosotros tuvo jamás. Y quiero que ustedes, los que escuchan esto, los plebes que ven las narcoseries y creen que esta vida es de lujos, poder y mujeres, entiendan una puta cosa. Todo es mentira. Detrás de los corridos y las camionetas del año solo hay muerte, traición y un vacío que no se llena con nada. Los monstruos que ven en las noticias, los sicarios, los encapuchados, somos solo los perros de la correa. Los verdaderos monstruos usan traje y corbata. Están en el gobierno, en los bancos, en las grandes empresas. Ellos son los que se enriquecen con nuestra sangre y duermen tranquilos en sus mansiones. Si alguna vez la desesperación los tienta a tomar este camino, si el dinero fácil les susurra al oído, recuerden mis palabras desde esta tumba de concreto. De este juego no se sale. No hay jubilación. No hay un "y vivieron felices para siempre". Solo hay dos salidas. Una celda como esta, donde te pudres lentamente en vida, o un hoyo en el desierto, donde te tiran como a un perro. Créanme, yo lo sé. Yo fui el Sombra, y ahora no soy más que un eco en la oscuridad, esperando el final.